La cultura tiene que tener un espacio propio de política pública, un espacio más complejo de política pública y un espacio donde la cultura no solamente se asocie con el entretenimiento. Una política cultural es la manera en que se deciden las prioridades para después que eso tenga una asignación de fondos, cómo se ejecutan esos fondos y cómo se evalúan eso. Francia es un país que ha de alguna manera exportado su modelo de que hace falta un ministerio de cultura y unas políticas culturales también, y el modelo europeo, donde hoy, por ejemplo, tenemos un proyecto de la Unión Europea que se llama Europa Creativa, que asume la cultura y las industrias creativas como un pilar, que tiene una asignación de 4.7 mil millones de euros en 4 años. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Cómo los ciudadanos podemos convertirnos en un motor fundamental en la diversidad cultural? Este es el tema central que por estos días está reuniendo a expertos internacionales en Santiago. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a la UNESCO han organizado el seminario La Sociedad Civil como motor de la diversidad cultural en la Biblioteca Nacional. Es un espacio para que organizaciones y agentes culturales se reúnan y compartan sus experiencias sobre cómo promover y proteger nuestras ricas expresiones culturales. Este encuentro se da en el marco de la presentación del cuarto informe que destaca el compromiso de Chile con la Convención 2005 de la UNESCO. Este informe se constituye como una oportunidad única para identificar esos vacíos y oportunidades para las políticas en torno a la diversidad cultural. En este seminario participan destacados especialistas internacionales. Uno de ellos es nuestro invitado de hoy, Lázaro Rodríguez, consultor de la UNESCO en materia de políticas culturales y economía creativa para el desarrollo sostenible. Bienvenido, Lázaro, qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de volver a Chile y estar conversando hoy contigo. Bueno, el motivo de tu visita aquí a nuestro país tiene que ver con un encuentro que va a ocurrir en la Biblioteca Nacional y que une a muchas personas de la cultura y a la UNESCO, por supuesto, organización de la que tú eres consultor y que además, entiendo, organiza este encuentro. Cuéntanos, ¿por qué se van a convocar aquí estas personas que trabajan en los ámbitos de la cultura en aspectos que a mí me han parecido bastante novedosos y que quiero que vayamos contándoles a lo largo de esta conversación? Sí, claro. Recordar que este seminario se da en el contexto de el reporte que hace el Estado de Chile a la UNESCO en el contexto de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales, que es un instrumento internacional vinculante que orienta y acompaña a los países a fortalecer sus sectores creativos, justamente poniendo en valor sus industrias creativas, pero también facilitando el comercio, la integración de la cultura en los marcos del desarrollo sostenible y la promoción de los derechos humanos. Bueno, hay varios conceptos ahí que a lo mejor tú que trabajas en la UNESCO, estás vinculado al mundo de la cultura, te son cotidianos. Pero, por ejemplo, industrias creativas. Así como de buenas a primeras, si uno no está familiarizado, suena como choque de dos cosas, lo creativo y la industria, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué aborda este concepto? Claro, la idea de las industrias culturales y creativas es un concepto que emerge, digamos, a principios del siglo XX con la Escuela de Frankfurt sobre todo y, como bien decías, justamente para denunciar un poco el uso de la cultura por las industrias culturales y creativas, por las industrias, o sea, cómo de alguna manera se perdía el aura en aquel momento, se pensaba el aura estética de las artes con mayúsculas y todo eso. Con el paso de los años se ha venido poniendo en valor justamente que para que la cultura sea sostenible, una dimensión importante tiene que ver con la producción cultural y que eso lleva a determinados procesos de creación de bienes, actividades y servicios culturales. Dicho mal y rápido, si yo canto mal en la ducha, porque
eso puede ser creatividad, ¿verdad? Pero si yo publico un libro con las canciones en la ducha, o hago un disco con mis canciones en la ducha, y esa creatividad que yo tengo, mis canciones pasan por un proceso de creación, de distribución y de consumo, ahí hablaríamos de un ciclo de valor cultural. Y eso es un poco lo que aborda y lo que abarca las llamadas industrias culturales y creativas, que también se usan indistintamente, industrias culturales, industrias creativas, en función de qué sectores se incluyen o no se incluyen, si son sectores tradicionales como las artesanías o las artes o el libro, por ejemplo, u otros sectores como los videojuegos, etcétera, que entrarían dentro de la categoría de creativas. Aquí, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo es hablar de un área importante de la economía, porque la cultura produce un valor añadido del Producto Interno Bruto y tiene una incidencia importante en el trabajo y tiene una incidencia importante incluso en la construcción de las identidades. Y para eso es que surge justamente la Convención 2005 de la UNESCO. Fue un proceso muy interesante y todavía en camino de tratar de equilibrar la dimensión simbólica de la cultura y la dimensión comercial, de manera que los países protejan también de forma soberana esa diversidad de expresiones culturales y contribuir a la diversidad de voces, a fin de cuentas, ¿no? Tú decías que durante este encuentro que va a ser en la Biblioteca Nacional este 10 de octubre se van a presentar los avances que ha tenido Chile en torno a la diversidad cultural, pero que justamente están promovidos por esta convención. ¿Se hace este informe o esta medición en toda América Latina, solo aquí en Chile? Y también aprovecho la pregunta para que nos cuentes en qué consiste, cuáles son los parámetros, qué es lo que se mide o se estudia. Ok, perfecto. Cuando un país firma una convención y la ratifica, se compromete a entregar cada 4 años un informe de seguimiento. Ese informe de seguimiento está basado en un conjunto de objetivos y de áreas de las cuales te voy a conversar un poco más adelante, sobre las cuales el país tiene que establecer o compartir con la UNESCO, o sea, con los otros países, porque la UNESCO es una instancia donde están todos los países, y el compromiso no es con la UNESCO en París, el compromiso es con todos los países y con todos los pares. Con lo cual, la primera pregunta que me haces sobre este informe es un procedimiento normal que de cada 4 años los 153 países o partes de la UNESCO tienen que entregar todo el mundo, entonces, no solo América Latina. No solo América Latina, y además no solamente son 152 partes como países y la Unión Europea, que como conjunto de integración, como instancia de integración regional, decidió ratificar la Convención 2005. Y básicamente esta convención lo que busca es, digamos, sus 4 objetivos fundamentales. Por una parte es apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura, o sea, políticas culturales robustas, ministerios de cultura robustos, de coordinación intersectorial sana entre trabajo y cultura, emprendimiento y cultura, las artes y la libertad y los derechos humanos, etcétera. Pero también hay otra área importante de la convención que busca facilitar o dinamizar los intercambios entre bienes y servicios culturales a nivel del comercio internacional. Y no solamente la movilidad, como se llama en la jerga de la UNESCO, de los bienes y servicios culturales, sino también de los profesionales de la cultura y los artistas. Y esto es fundamental porque podemos dar por sentado de que todo el mundo puede moverse libremente si tiene las condiciones para eso, pero la primera condicionante que tiene un artista o un profesional de la cultura es las dificultades que encuentra a la hora de obtener una visa, porque como el trabajo cultural tiene eso. de alguna manera... Es más informal, como el trabajo cultural o el de los artistas. Es informal. Casi ninguno de quienes estamos en este campo digamos, respondemos de manera satisfactoria a todas las casillas que los consulados
en su lógica excluyente de los visados y la movilidad, trata de discriminar, por cierto. Entonces, bueno, eso es algo que aborda la convención. También cómo se integra la cultura en otros marcos del desarrollo sostenible, o sea, qué lugar tiene la cultura en un plan en un plan de gobierno, qué lugar tiene la cultura también en una visión de país. Y también, y por último, el tema de la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en dos áreas clave, que es la igualdad de género y la libertad artística. Al final estamos hablando de 11, si mal no recuerdo, ámbitos de seguimiento que pudiéramos profundizar, si así te parece. Son estos objetivos de la convención del 2005 que nos contaba Lázaro. Antes de meternos más en este tema de la cultura, quería preguntar por ti, por tu experiencia. ¿Cómo es que llegas a vincularte tan desde adentro con este entramado de la cultura? ¿Cómo se fueron dando las cosas en tu camino profesional? Bueno, es una pregunta compleja que no sé si tengo una respuesta convincente o coordinada al respecto, ¿no? Bueno, por el acento ya creo que deben saber que soy cubano. Yo estudié periodismo y me dediqué durante 10 años y fundé un grupo de estudios en políticas culturales en un instituto de investigaciones vinculado con el Ministerio de Cultura, como la unidad de investigación que tiene el propio MINCAP allá en Chile. Ese grupo de estudios en políticas culturales, que en un momento fui yo solito, pero después creció, fue estructurando. Un grupo de uno. Sí, un grupo de uno. Después se fue estructurando para construir una agenda que a mí sobre todo me interesaba vincular un poco el tema de cómo la política cultural contribuye al desarrollo sostenible, y empecé a trabajar sobre todo temas de políticas culturales y pobreza, cómo se podrían eliminar barreras que desde los propios ministerios de cultura impedían la participación efectiva de las personas en la vida cultural. Y entonces por ahí me fui conectando con el tema de la cooperación internacional. He trabajado creo que como en 35 países en mi vida a lo largo de Wow. 20 años. Eh, y básicamente a la convención de la UNESCO tiene un grupo de expertos, son expertos y expertas independientes del mundo entero. La UNESCO hace un llamado a una convocatoria internacional y este grupo de expertos vinculado en este caso con la Convención 2005, que tiene un nombre larguísimo porque es Grupo de Expertos de la Unión Europea y la UNESCO para la gobernanza y el monitoreo de la cultura. Básicamente son como alrededor de 45 personas que son, como yo siempre nos represento, como médicos de especialidad. Hay alguien que es como la persona más especialista que hay en el artículo 16 de la convención, que es sobre comercio justo internacional. Otra persona especialista en tratados y acuerdos internacionales. Otra persona es especialista en digitalización, otra en género, y así sucesivamente. La UNESCO va llamando a estas personas expertas en función de las necesidades que los países le solicitan a la UNESCO un acompañamiento. Entonces, este grupo de expertos también, y mi participación en este evento de Chile, tiene que ver con una solicitud del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, eh, de tener un poco un acompañamiento técnico para que Chile organizara este informe que tiene que está presentándole a la sociedad chilena en estos días. Bueno, espero que estemos mejor, al menos así lo siento yo. O sea, yo pienso cuando por muchos años aquí en época de dictadura la cultura estaba este apagón cultural que lo llamamos aquí los chilenos, y después tampoco existía el Ministerio de Cultura, es un espacio relativamente nuevo en el que se han ido organizando como las subdirecciones o servicios a partir de ahí, pero a mi parecer vamos cada día mejor. No sé si se puede hacer un comparativo ahí o nos puedes contar algo de estos últimos 4 años. Bueno, lo bueno de esta convención y de este marco de seguimiento es que, a diferencia de otras listas o rankings, aquí básicamente es una guía de orientación para la mejora no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Perfecto. Creo que aquí lo más importante es el acompañamiento y el interés de la UNESCO y de los países en la UNESCO por fortalecer la institucionalidad cultural. Y a mí me gusta muchísimo en lo personal, por una parte, la propia
propia evolución que ha tenido el ministerio, primero Consejo, después Ministerio de Cultura y después la ampliación a las artes y el patrimonio, entre otras cosas también porque por la idea tan clara y la organización administrativa en términos de servicios, y tú lo decías. O sea, creo que es importante sobre todo que se posicione la idea de la importancia de un servicio cultural del Estado que tiene que hacerse cargo de la garantía de los derechos culturales, que es, digamos, una puerta de entrada a la complejidad de los derechos humanos, pero que necesita medidas y políticas muy específicas. Entonces, la UNESCO tiene un conjunto de convenciones, que son 6 convenciones que van desde el patrimonio hasta evitar el tráfico ilícito, en el caso del consenso y protección de bienes en casos de conflicto armado, y esta de diversidad de expresiones culturales, que de forma sistémica orientan cómo abordar los grandes desafíos y las complejidades que tiene una cosa tan etérea aparentemente como la cultura a la hora de que entre en un presupuesto nacional y se le puede explicar a la sociedad y Hacienda que la cultura merece una inversión. Yo creo que más que decir Chile está bien, Chile está mal, que no le corresponde a la UNESCO, creo que es a los propios chilenos quienes deben apropiarse de estas metodologías también, porque a fin de cuentas es su Estado que se compromete a nivel internacional a crear condiciones para la sociedad chilena donde la cultura tenga un espacio también, ya no decir protagónico, sino un espacio, el espacio que se debe merecer la dimensión cultural del desarrollo sostenible de los derechos. Me dejas pensando en muchas cosas porque estaba haciendo como un recuento de todo lo que ha cambiado. Por ejemplo, hace algunos años los museos públicos son gratis. El museo al cual pertenece este espacio, el Museo Histórico Nacional, claro, su acceso es gratis, lo que ya abre las puertas, ¿no? Ya no está esa barrera de decir, no, yo no tengo plata o... No sé, todo esto que las personas piensan respecto a veces de los museos del arte, como que es algo lejano, o es algo de loco, o es algo para gente que sabe mucho, como que se autolimitan. Así que mientras más barreras derribemos y más accesible lo hagamos, yo creo que estamos mucho mejor. Además, aquí en Chile hay un montón de fondos, los Fondar, por ejemplo, a los que pueden participar artistas y creadores en general. Pero claro, también siempre hay mucho todavía que se puede mejorar, que es uno de los aspectos que tú nos comentabas. Aquí poniéndome un poco así como más amarillista, ¿hay algún país, no sé, yo he escuchado aquí, por ejemplo, gente que ha tenido bastante experiencia en Alemania, ¿hay algún país que tenga una industria cultural así fuerte, con muchos recursos, a la que podamos mirar, por ejemplo, aquí desde América Latina, que yo siento que estamos haciendo bastante esfuerzo, vemos unos países más avanzados que otros, pero todavía seguimos mirando a Europa como la cuna cultural? Bueno, aquí hay un tema y por eso es que la convención surge también. En su momento, la convención surge por la necesidad también de atender lo que se llamó la excepcionalidad cultural o la especificidad cultural en las negociaciones comerciales. Y ese país, de alguna manera, donde las industrias culturales, aparentemente sin apoyo del Estado, han surgido y tienen una visibilidad global, son justamente las industrias culturales norteamericanas. Creo que un país vanguardia en Qué el tema de industrias interesante. culturales es Estados Unidos. Claro, el problema es que en Estados Unidos también no hay una concepción también donde el Estado se encarga de la protección y promoción de esta diversidad de expresiones culturales, y porque justamente como son el país, digamos, hegemónico, el mainstream, o la industria de este país, de alguna manera se compite en desventaja. O sea, esta convención existe porque sobre todo Canadá y la Unión Europea decían que en las negociaciones sobre el comercio internacional había que dejar un espacio específico para la cultura, en el sentido de que no se puede negociar como se negocian los tornillos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Claro. detrás de las industrias culturales hay una construcción, además del valor cultural, hay una construcción simbólica de la memoria, de la libertad creativa, hay derechos culturales implicados también. Entonces, yo creo que por ahí hay una realidad, que es que las industrias culturales sobre todo se nuclean en el capitalismo de mercado alrededor de Estados Unidos, sobre todo,
Aunque también a nivel regional, por ejemplo, no solamente está Hollywood en Estados Unidos, sino está también Nollywood en África o Bollywood en la India, que son polos también, digamos, con mayor impacto. Ahora, hay países que sí han apostado por las industrias culturales. El caso icónico es Corea, que sin yo ser un experto en Corea, ahí tenemos a Tomás Peters, un especialista chileno, gran amigo y querido colega que ha hecho unos análisis comparativos muy interesantes sobre el caso de Corea y Chile en cuanto a cómo el Estado puede promover la creación y la emergencia de sectores creativos en determinadas áreas. Pero también, no sé, mirando el caso chileno, creo que la experiencia de Corfo, de incluir el tema de las industrias culturales y creativas en Corfo, la estructuración de la red de territorios creativos desde el Ministerio de Cultura, la apuesta también por una política pública de economía creativa, creo que como en stand-by en estos momentos, pero fue un hito importante, creo, para la región, porque casi siempre tratamos de mirar al norte, como decía, Sí. pero Chile ha hecho muchas cosas interesantes. Otro aspecto interesante que Chile está haciendo es todo el movimiento de la red de ciudades creativas de la UNESCO, donde también descentraliza la cuestión de las industrias culturales más allá de lo que pasa en las zonas metropolitanas, en Santiago, por ejemplo, hacia otras ciudades como Frutillares, que ahora en estos días la voy a conocer por primera vez. Hay un teatro del lago maravilloso ahí, así que bueno, es icónico de cómo en una ciudad o en un pueblo tan pequeñito está este teatro que recibe elencos internacionales y además es increíble. Yo creo que y hay gente que viaja de Santiago, cosa que antes nunca ocurría, allá a ver por el fin de semana a ver algún concierto o algo así. Aparte del trabajo que hacen con las generaciones más jóvenes enseñando música. Así que bueno, que te vaya fantástico allá en ese viaje, un lindísimo lugar y ahora que estamos en primavera, con mayor razón. Me quedo pensando a propósito que hace un momento mencionabas, por ejemplo, Estados Unidos, donde todo funciona de manera privada, digamos, mucho de lo que ahí sucede, como el caso de Hollywood. ¿Qué pasa en los demás países? ¿Cómo vincular a los privados para que se unan con el Estado y en el se haga un gran fondo que sea atractivo para los privados ser parte de la cultura nacional? No solo, yo tengo este proyecto y yo me preocupo de mí mismo y de llevarlo hasta el final, sino de aportar también a la cultura para todos los ciudadanos. La relación de los Estados Unidos con la UNESCO ha sido problemática a lo largo de la historia. De hecho, yo creo que es la institución de las Naciones Unidas donde más ha entrado y salido a lo largo de la historia. Se ha ido muchas veces y ha regresado muchas veces. Ahora regresó hace poco pagando una deuda millonaria que le debía también a la organización desde los tiempos de Obama, de la administración Obama. Y porque justamente la idea de que haya una instancia como un Ministerio de Cultura a esa visión anglosajona y especialmente a la tradición institucional de Estados Unidos no le acaba de encajar porque de alguna manera el argumento que ponen es el de la intromisión del Estado en los contenidos como tal de las industrias culturales y todo el tema de cómo eso puede, digamos, afectar la libertad. Esto de alguna manera ha evolucionado muchísimo y tener una instancia que se haga cargo de lo que se hace, tiene que hacer cargo el Estado también en otras industrias, que es de crear condiciones legales, vinculantes, marcos de operatividad donde, por ejemplo, como en el caso de la minería, nadie pone en duda el rol que tiene el Estado también en la promoción de la minería y en el establecimiento de los límites también y las retribuciones, pero en cultura no queda claro eso, o no está del todo claro, cada vez está más claro gracias a instrumentos como la Convención 2005. Hay una larga tradición, bueno, Francia es un país que ha de alguna manera exportado su modelo de que hace falta un ministerio de cultura y unas políticas culturales también, y el modelo europeo donde hoy, por ejemplo, tenemos un proyecto de la Unión Europea que se llama Europa Creativa, que asume la cultura y las industrias creativas como un pilar que tiene una asignación de 4.7 mil millones de euros en 4 años hasta el año 2027 para fortalecer todas estas cuestiones porque Europa entiende que parte de su identidad
tiene que ver, como espacio regional, pasa por la cultura. Entonces le asignan estos presupuestos millonarios también porque ponen en valor la necesidad de tener una propia industria cultural que funcione en términos de soberanía también. Entonces, de soberanía cultural. ¿Por qué? Porque de otra manera también, si el Estado no se responsabiliza, hemos visto que el sector privado necesariamente no se encarga de la promoción y protección de esa diversidad de expresiones culturales. Entonces, muchas veces lo comercial termina afectando o distorsionando o incluso apropiándose culturalmente en función de los valores del mercado que no son necesariamente los valores de los derechos, ¿no? Esto sin caer en una posición apocalíptica. Creo que justamente instrumentos como la Convención 2005 ayudan a estructurar un conjunto de políticas y medidas que lo que hace es establecer, digamos, el código de tránsito. Es un código de tránsito, el Estado tiene que estar a cargo del código de tránsito, para usar una metáfora comprensible para todas y todos. El Estado necesita establecer un código de tránsito para la relación entre lo comercial y lo simbólico, de manera que no se afecte la propia sostenibilidad de la cultura. Bueno, hay tanto que sigo pensando en muchos ejemplos en mi cabeza. Hay otro aspecto que entiendo se va a abordar o tú has abordado que tiene que ver con la responsabilidad cultural y es parte de lo que hemos venido conversando, pero me llamó mucho la atención porque la cultura a veces se piensa, es como una casa, ¿no? Si uno está con muchas necesidades, la cultura queda para el final. Si es que hay plata o si es que hay tiempo o si es que una vez que tengamos resuelto todo esto, ahí nos haremos cargo de eso. Entonces, no sé si tiene que ver con esto, este concepto de la responsabilidad cultural. Bueno, es que la metáfora de la casa de la cultura sería la casa de la mascota, siempre queda fuera de la casa, o sea, está en el perímetro del hogar, es la mascota, pero está ahí de manera accesoria y nos divierte, y qué bonita. Le haces una casa, pero es la pequeña casita al lado de los otros. Y esto ha tenido que ver sobre todo con la concepción de que la cultura se ha interpretado y se ha gestionado desde la lógica del entretenimiento o de algo que es accesorio, cosmético, que no forma parte esencial ni de la economía, ni de la política social, ni de la política medioambiental, etcétera. Y parte de esa responsabilidad la tenemos desde el sector cultural, que no hemos sabido establecer con criterios sólidos y datos sólidos la contribución de la cultura a todas estas cuestiones, en mi hipótesis, porque no hemos sabido entender cómo el desarrollo sostenible penetra la cultura también y las prácticas culturales, de manera en que, por ponerte un ejemplo, si nosotros fuéramos a talar todos los árboles que se necesitan para publicar todas las obras de nuestros literatos, escritores, etcétera, acabaríamos con la Amazonía. Entonces estamos hablando de que con un fin de publicar las obras acabaríamos con todo. Igualmente con toda la digitalización, cuánto nos cuesta estar conectados a las plataformas de streaming y ahora que viene la inteligencia artificial. Entonces, lo que yo creo que al consenso al que hemos llegado es a que la cultura tiene que tener un espacio propio de política pública, un espacio más complejo de política pública y un espacio donde la cultura no solamente se asocie con el entretenimiento o esa idea de que uno hace la cultura cuando no estamos haciendo otra cosa importante, como trabajando, básicamente en nuestras esclavitudes modernas. Y entonces algo que haces un sábado por la tarde, o cuando vas a trabajar estás oyendo música en el metro, pero no entendemos también la dimensión de vida, que es lo que le da sentido a ser un ser humano y lo que nos diferencia como especie. Entonces, que tiene que ver con las identidades, que tienen que ver con las expresiones culturales. Y lo interesante de esta convención es que, si bien restringe el concepto de expresión cultural
a aquella que pasa por las industrias culturales y creativas, tenemos que entender el rol de la expresión cultural, quienes nos expresamos somos las personas, aunque bueno, ya también ahora las máquinas se están expresando culturalmente también, y ese es otro tema para el cual la UNESCO acaba de sacar otra recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Y a fin de cuentas, la Convención 2005 es también una convención, ya no con un criterio mucho más riguroso que una recomendación de la UNESCO, sobre la ética de las industrias culturales y creativas. Qué importante punto, esto de las éticas, sobre todo en este ámbito que a veces es un poco más subjetivo, ¿no? Con los límites no tan claros. Volviendo a este encuentro aquí en Santiago el 10 de octubre, ¿cómo va a suceder? ¿Vienen otras personas desde fuera? Entiendo que van a estar la representante de la UNESCO aquí en Chile, para hacernos una idea de cómo va a estar esa jornada. Sí, esta actividad está organizada por la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, acá en colaboración, obviamente, con el Ministerio de Cultura, ¿no? Que es quien organiza esto, cultura, las artes y el patrimonio. Eh, básicamente, estaba buscando en mi mente la agenda porque no la tenía tan clara. Este seminario, que se llama La sociedad civil como motor de la diversidad cultural, va a ser en la Biblioteca Nacional en Santiago, con una entrada abierta. Qué bueno. Y O sea que cualquiera puede ir sí, a escucharte y a escuchar a sí, los demás. Súper. sí, claro. De hecho, está abierta la inscripción en la página de la UNESCO Santiago, y del propio Ministerio de Cultura. En las redes sociales se ha compartido un enlace para inscribirse. Y tiene varios segmentos este seminario. Un primer segmento tiene que ver con, bueno, la agenda más institucional, donde las jerarcas de ambas instituciones también y los representantes de ambas instituciones ponen en valor este proceso en sí mismo. Recuerden que estamos hablando de un acompañamiento que hace la UNESCO al Estado chileno, sobre todo para hacer de la manera más participativa posible e incluyente este informe. O sea, que no es un informe elaborado por personas en un escritorio en la sede del ministerio. O sea, ha sido un proceso muy interesante. Me invitan a mí porque yo he facilitado en otro momento este proceso, y fue un proceso muy interesante de discusión con universidades, con gremios, con responsables de la sociedad civil. Eso te iba a preguntar, ¿eh? ¿Cómo se elabora este trabajo? Porque entiendo que abarca 4 años. Claro, abarca 4 años, pero hay un hito importante que es un año antes, y yo quiero de verdad felicitar al Estado chileno, al Ministerio, por la manera tan profesional y técnicamente impecable que ha hecho este proceso, porque lo ha hecho por el manual, digamos. O sea, lo ha hecho en el sentido de una recopilación de datos bastante participativa. Nunca es suficiente en términos de participación e inclusión cultural, pero yo quiero destacar también que esta Comisión Nacional Redactora fueron alrededor de 25 instituciones, desde la Cancillería hasta universidades, Wow. gremios de cine, hasta gremios de la literatura, del libro, los sectores de los que habla la UNESCO, unidades de investigación, etcétera, donde hicieron un proceso guiado también por el marco de seguimiento de la convención, donde se ponen en valor las medidas implementadas no solamente por el Estado chileno, sino también por otros actores para cumplir con la Convención 2005. Y se ha vuelto un pretexto, lo que debería ser, se ha vuelto un pretexto para conversar y discutir sobre las políticas culturales, sobre cómo se están implementando las políticas culturales en esta área específica de las industrias culturales y creativas y de la diversidad de expresiones culturales. Y bueno, lo que vamos a hacer en el seminario es que en ese segundo segmento se va a presentar ese informe. O sea, va a tener la participación de la directora de la oficina, Esther Kuch-Laroche, que es una persona talentosísima. Nos conocemos de hace tiempo porque Esther estuvo de directora de la oficina de la UNESCO acá en San José.
Es una persona con una sensibilidad muy especial para la cultura también y para la complejidad de estos instrumentos que van a presentar ese informe. Después va a haber un conversatorio donde estamos mi querida colega y amiga. Empiezan casi todos por colegas y terminamos uno queriéndonos y acompañando. Fabiola Leiva, una experta chilena maravillosa en todos estos temas de cultura, de creatividad, de desarrollo sostenible. Vamos a estar conversando con Carla Foisic, que es la persona que desde el Ministerio de Cultura, que ha sido parte del equipo que ha coordinado la redacción del informe. Y va a haber un segundo momento también donde un colega, también miembro del grupo de expertos de la UNESCO en gobernanza de la cultura, Mauricio Delfín, va a hablar sobre la participación de la sociedad civil en la elaboración de los informes, pero en sentido general en la promoción de la diversidad cultural. Mauricio es una persona hiper mega capaz y con una experiencia maravillosa, es peruano viviendo en Nueva York y una experiencia maravillosa de cómo desde la sociedad civil se pueden construir políticas culturales y, digamos, tener una mayor injerencia en la forma que adquieren las políticas culturales, que a fin de cuentas una política cultural es la manera en que se deciden las prioridades para después que eso tenga una asignación de fondos, cómo se ejecutan esos fondos y cómo se evalúan esos fondos también. Y vamos a tener un espacio ya interno también en la tarde de trabajo con la red de territorios creativos de Chile y las ciudades creativas de la UNESCO de Chile para conversar justamente el rol que tienen las ciudades en la promoción de la diversidad cultural. La UNESCO, no necesariamente vinculada con esta convención, aunque en los últimos años sí, tiene una red de ciudades creativas de la UNESCO. Yo siempre digo que es como el Oscar de las ciudades porque la UNESCO premia ofrece una designación a un proyecto de ciudad que pone la cultura y un eje de la cultura, como en el caso chileno, que es la música. En todas las ciudades chilenas creo que son ciudades creativas de la música, Valparaíso, Frutillar y Concepción, puede ser, que son ciudades creativas de la UNESCO. Bueno, pues nos vamos a reunir ahí para entender también por dónde van, cuáles son las inquietudes, cómo puede reforzarse la cooperación. Recordemos que todos estos son espacios de cooperación cultural, porque esta convención también, aunque casi todo el mundo se lo olvida, no es una convención solamente sobre las industrias culturales y creativas, es una convención también sobre la cooperación cultural internacional. Y de alguna manera es una convención que compromete a los países a desarrollar instancias de cooperación cultural, que les ayuden a fin de cuentas a mejorar sus enfoques, la ejecución de sus presupuestos, las agendas también. No siempre las agendas de los países están tan avanzadas como está la legislación internacional. Y a veces hay muchas sorpresas donde hay prácticas locales, muchas veces prácticas locales autogestionadas, etcétera, que tienen mucho que enseñarle a esas políticas culturales formales y atravesadas por otras lógicas del poder y la política, ¿verdad? Claro, bueno, creatividad en lo más puro. Lázaro, para despedirnos, ¿cuál es tu ideal de la cultura que llevas tantos años trabajando en este ámbito? ¿Qué te gustaría ver o cómo debiéramos pensar los ciudadanos respecto a la cultura según tu sueño? Yo creo que hay un primer deseo. Todos los deseos son interrelacionados porque la cultura es sistémica y compleja. Un primer deseo que tiene que ver con ver efectivamente una apropiación por todas las personas en el mundo de sus derechos culturales. O sea, que como mismo la gente sale a la calle a exigir derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, los ciudadanos y las ciudadanas salgan a la calle también a exigir sus derechos culturales como parte de su vida. Eso sería como el ideal, que es algo tan
lógico que a uno le asombra cómo nosotros mismos no salimos a exigir nuestros derechos políticos, porque a fin de cuentas los derechos a la cultura son derechos políticos también, porque no estamos hablando del derecho a un concierto de Taylor Swift, estamos hablando del derecho que tenemos a participar de manera efectiva en la creación, en la distribución, en el consumo también de una diversidad de expresiones culturales, en el derecho a no pertenecer a una identidad y tener una propia versión de la identidad chilena, por ejemplo, en el relato nacional. No es lo mismo ser chileno de Chiloé que chileno claro. de Santiago, que ser chilena indígena, que ser chilena indígena con discapacidad. Entonces son especificidades de lo que somos los seres humanos que se ven representadas en sus exigencias de derechos culturales, porque no siempre la legislación está a la altura de nuestra diversidad de expresiones culturales, ¿verdad? Y eso por una parte, por otra, me gustaría que ese proceso de exigibilidad y de valor social se tradujera en un financiamiento efectivo con mecanismos suficientes de fiscalización de ese dinero, donde se piense que el Ministerio de Cultura no es para los artistas, como el Ministerio de Salud no es para los médicos. Entonces, qué buen ejemplo. Sin embargo, no puede haber salud sin los médicos y no puede haber derechos culturales sin la participación efectiva de los artistas y de los profesionales de la cultura. Entonces, creo que por ahí iría un poco la cosa y que sobre todo, y un tercero y no menos importante, es que entendamos el rol que tiene la cultura en sanar, en cuidar lo que somos como personas, como comunidad, porque también casi siempre, y lo único que yo creo que tiene mucha responsabilidad en esto, se ha visto la cultura en positivo y qué bonita, y la cultura nos une, pero estamos viendo también una dramática polarización social que tiene sus expresiones culturales, porque el machismo tiene sus expresiones culturales, el racismo tiene sus expresiones culturales, la xenofobia tiene sus expresiones culturales, y casi todas estas cuestiones tienen, digamos, un disfraz cultural para ocultar la lógica de poder en todo esto. Hasta que no veamos la cultura desde esa lógica, no podremos entender que es un asunto de derechos y por lo tanto gestionarla de la manera en que deberíamos hacerlo éticamente, yo creo que humanamente, ¿no? Me quedo con mucho para reflexionar después de esta conversación contigo, Lázaro. Así que muy agradecida de que hayas compartido con nosotros aquí en el programa. A ustedes muchas gracias por el espacio. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.